5, decía un predicador, un anciano que yo escuchaba antes, decía: el que no trajo Biblia, que se haga al lado de un creyente, porque suponía que todos los creyentes deben de tener la Biblia. Y el hermano Rubén Ortica le decía a los muchachos que se fueron, decían que ellos estaban ansiosos por conocer la palabra. Y bueno, para nosotros los creyentes este es nuestro manual y esta es nuestra espada con la que nos defendemos, con la que aprendemos. Y yo creo que todo creyente debe tener su Biblia. Entonces el que no trajo Biblia, hágase al lado de un creyente. Queriendo decir con esto que todos los creyentes deben de tener su Biblia, ¿no? Me pasa a menudo, yo le oro al Señor por una porción de la palabra cuando sé que tengo el ministerio, y le oro al Señor durante días que ponga en mi corazón una porción de la palabra. Y a pesar de que le oro al Señor y el Señor me muestra, aunque no se lo exprese con mis labios, yo siempre en mi corazón digo: bueno, ¿será esa la palabra que el Señor quiere llevar hoy a su pueblo? Pero Dios siempre me confirma. Dios siempre me confirma. Esta mañana nuestro hermano Israel, nuestro hermano Gildardo, nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Rubén dieron, por decir la entrada al tema que vamos a tocar hoy, porque todos tocaron algún versículo de lo que hoy podíamos tener. Y yo digo, mis hermanos, cuando nosotros que tenemos el privilegio de poder compartir una porción de la palabra, nos paramos acá, yo creo que esa palabra al que primero tiene que hablarle es al que está acá parado. O sea, de nada me sirve a mí venir a predicar una palabra o venir a compartir una porción de la palabra con ustedes si no ha hecho primero efecto en mi vida. Primero tiene que hacer efecto en mi vida, porque tiene que ser que la palabra primero haga efecto en mí y poder tener ese valor de poder ahora sí compartírsela a los demás o compartirla con otras personas. Pero esa palabra primero tiene que hacer ese efecto en mi vida, ¿verdad? Dice el capítulo 5 de Mateo, voy a empezar a leer desde el versículo 20. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le llame fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice el versículo 27, oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bendito Dios y Padre de la gloria, agradecemos, Señor, en esta mañana, Padre, por tu gran amor con el cual tú nos has amado. Te agradecemos por este grupo de personas que hoy están aquí, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor, porque es tu palabra. Por eso, mi Señor, te suplico que no permitas que haya aquí ni palabra de humano, ni pensamiento humano, ni opinión humana siquiera, sino que seas tú, Padre, hablándoles a ellos, colocando tus palabras en mi boca a través de tu Espíritu Santo, así como hablaste por boca de tus santos profetas y tu siervo Moisés. Glorifícate a través de tu palabra, Señor, utilizándome solamente como instrumento en tus manos, Padre, y que pueda este pueblo disponer todos sus sentidos, Padre, a escuchar tu voz, para que no seamos simples oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, gracias pues te damos en esta mañana, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y comenzaba yo esta palabra en el versículo 20, porque los versículos siguientes tienen mucho que ver con este versículo 20. El Señor Jesucristo dice la palabra que antes de esto se había subido al monte porque había muchas personas que le estaban siguiendo.
dice en la ubicación como al norte de Galilea, cerca a Cafarnaún, se subió a un monte para que le pudieran escuchar todos. Y ahí le estaba hablando a todas aquellas personas que le habían creído en él y que le estaban siguiendo. Estaba hablándole a los creyentes. Si bien en ese momento no se había establecido la iglesia como tal, sí estaban los creyentes allí. ¿Por qué les digo esto? Él les dice, cuando le da la bienaventuranza, les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y después les dice, vosotros sois la luz del mundo, hablándole a las personas que habían creído. En ese momento, a los que hemos creído ahora y a los que crean en el Señor Jesucristo en el futuro. Esta palabra es para todos los creyentes. Y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y por qué el Señor le decía esto? Recuerde que hace por ahí unos 20, 25 días que tuve la oportunidad de traer una porción de la palabra, hablábamos acerca de esto, de los escribas y de los fariseos, que eran los que mejor conocían la ley, eran los que mejor conocían los mandamientos, los estatutos de parte de Dios. Pero recuerden que decíamos que ellos decían, pero no hacían, predicaban, pero no aplicaban. Y ellos se sentaban en los primeros lugares y se vestían de ropa púrpura, pues para que fueran vistos. Cuando iban a dar sus ofrendas, lo hacían delante de todo el mundo para que todo el mundo dijera, vea, esos sí son cumplidores de la ley. Pero sabemos lo que había en su corazón, que eran hipócritas. Y ellos estaban convencidos, ellos creían que por cumplir algunos mandamientos o por hacer algunos ritos como sacrificio de animales, entonces ya se merecían la salvación, que Dios era deudor de ellos, que Dios les tenía que dar la salvación porque ellos habían cumplido con eso. Pero Dios les dice, vea, usted puede cumplir el 99.9 de los mandamientos y con el mandamiento más pequeño que usted no cumpla, es como si no hubiese hecho nada, es como si no hubiese cumplido ninguno de los mandamientos. Ahora les quiero decir, dice el Señor Jesucristo, absolutamente nadie pudo cumplir la ley, nadie. Y leía mi hermano Carlos esta mañana en Hebreos capítulo 10, que eso solamente era sombra de lo que había de venir y que nadie por la ley fue salvo, nadie, porque el que quiera ser salvo únicamente es a través de la persona de Cristo Jesús. Y entonces, por eso el Señor Jesucristo le decía, mire, estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mi presencia. Yo les voy a colocar un ejemplo para que podamos entender de qué se trata esto. Voy a sacar un ejemplo del mundo. Digamos, el esposo con la esposa. Está el esposo, digamos que el esposo es el sacerdote de su casa, es el proveedor, trata bien a su esposa y le da de todo lo que la esposa necesita, pero no la ama, está enamorado de otra mujer. Entonces la vecina le dice, amiga, pero venga, a usted no le hace falta nada. ¿Qué le preocupa que su esposo no la ame? Y ella dice, no, yo quiero que él me ame y que por amor me dé todas esas cosas que me da, pero yo necesito es que él me ame y que por amor haga esas cosas. Bueno, así es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros por amor a Él podamos cumplir su palabra. Nosotros le amamos a Él y como le amamos a Él queremos andar conforme a su palabra y queremos andar en santidad, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo hablando de estos hombres y de la hipocresía de ellos. Dice, el que guarda mi palabra, el que me ama, guarda mi palabra. O sea, si nosotros amamos al Señor verdaderamente, si esa semilla ha caído en buen corazón y nosotros verdaderamente le amamos a Él, pues guardamos su palabra. Es el gozo de nosotros poder andar en los caminos del Señor. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice, vea, entonces que la justicia de ustedes no sea como la de ellos, que era solamente hipocresía. Era solamente hipocresía. Él quiere que nosotros le amemos a Él de corazón y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo no me merezco la salvación porque yo no robo. Mire, usted hoy en día le pregunta a cualquier persona, más que todos los ancianos, le comparte el evangelio y lo primero que le dicen, venga, pero es que yo no mataba a nadie, yo no robo, yo no digo mentiras. O sea, quiere decir que usted se merece la salvación. No, porque es que no es por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor. Es únicamente a través de Cristo Jesús la salvación. Y ustedes recuerdan, hubo un caso, ¿no?, de este joven que se le presenta al Señor Jesucristo y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dice, ahí tiene los mandamientos, cumpla los mandamientos. Y le dijo, yo he cumplido estos mandamientos desde mi juventud.
Y entonces le dijo, bueno, entonces vaya, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y ahora sí sígame. Y dice que el muchacho se entristeció. Él se entristeció porque el amor de él no era para el Señor, era por las riquezas que tenía. O sea, tenía un ídolo, había alguien primero que el Señor. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Y cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, entonces, como yo amo a mi Señor, entonces quiero andar en los caminos de mi Señor. Y dice el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, cómo Dios a nosotros nos pide perfeccionarnos en eso. Bueno, ellos tenían una desventaja en cuanto a nosotros los creyentes ahora, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y Dios mora en nosotros. Nuestro corazón, nuestra vida es templo del Dios viviente a través de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos selló con su Espíritu Santo. Les explico esto a los que de pronto no entienden. Cuando nosotros aceptamos y reconocemos al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador de manera genuina, dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La seguridad de que somos sus hijos. Entonces, ahora nosotros ya no pensamos en estos mandamientos del pasado. Ahora nosotros, la ley de Dios está en nuestro corazón. Por eso dice que a ellos les fue dicho, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Para nosotros es diferente. Para nosotros, el que se enoje contra su hermano. Mire, y hay algo importante ahí que dice, ¿no? Que si tu hermano tiene algo contra ti, y si vas a ofrendar, deja tu ofrenda y va, reconcíliate con tu hermano. Y yo me ponía a pensar en este versículo y decía, claramente dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice que si usted tiene algo contra su hermano, si tu hermano tiene algo contra ti. Es más, puede ser que usted no le haya hecho nada a su hermano. Cuando hablo de hermanos, estoy hablando de los hermanos en la fe, ¿no? Puede ser que usted no le haya hecho nada a él y usted tenga su conciencia tranquila, que usted no le ha hecho nada. Pero como no es la conciencia mía, sino la conciencia de mi hermano, entonces dice, vaya y reconcíliese con él. Si él tiene algo en contra suya. Mire, yo puedo decir que ese hermano tiene algo en contra suya. Puede ser por un chisme, por un bochinche, por lo que sea. Y el hermano no está sabiendo qué ha hecho. O él dice, no, yo no he hecho nada. Bueno, así no haya hecho nada, la palabra de Dios dice que vaya y se reconcilie con su hermano. Vaya, reconcíliese. O sea, yo pienso en la tranquilidad, en la paz y en la conciencia de mi hermano. Yo no pienso en la mía. Y mis hermanos piensan en la mía. Pero no es que yo voy a pensar en mi conciencia, en mi tranquilidad o en la paz mía. No, yo pienso en la de mi hermano y mi hermano piensa en la mía y todos mis hermanos piensan en la conciencia mía, pero yo debo pensar en la conciencia de todos mis hermanos. Y es por la tranquilidad de mis hermanos. Y luego dice, cuando ya yo me reconcilie con mi hermano, entonces ahora sí venga y traiga su ofrenda. Mire, ¿y por qué debo reconciliarme yo con mi hermano? La palabra, bueno, hay un himno que se canta hace mucho tiempo, que si no te reconcilias con tu hermano, no, dice que, lo han cantado en diferentes iglesias, que yo perdono a mi hermano para poder ser perdonado, dice, porque si tú no perdonas, no podrás ser perdonado. Dice, si tú no perdonas, no podrás ser perdonado. Ese es el himno. Dice, porque si tú no perdonas, ¿cómo podrás ser perdonado? Entonces, ¿cuál es la función mía como un verdadero creyente? Bueno, reconciliarme con mi hermano, por la tranquilidad y por la conciencia de mi hermano. Dice, nos enseñaba nuestro hermano Rubén hace unos días, allá en Primera de Juan, creo yo que es en Primera de Juan, dice, os doy un mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, así también amados los unos a los otros. ¿Y cómo nos amó el Señor a nosotros? ¿Sabe cómo nos amó? Nos amó tanto que entregó su vida por amor de cada uno de nosotros. Es el amor que el Señor expresa con nosotros, que entregó su propia vida para con cada uno de nosotros.
Y dice por acá en Primera de Corintios, dice lo siguiente, hablando acerca de esto. Dice el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Corintios, dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. O sea, no solamente que ya está mal. Primera de Corintios capítulo 6, dice el versículo 5, para que lo busquen allí en sus Biblias. Primera de capítulo 6, versículo 5 dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. O sea, no solamente que estaban pleiteando entre los hermanos, sino que todavía lo hacían mal delante de los incrédulos, dando mal testimonio. Y dice: así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces nos está llamando la palabra de Dios, diciendo: vea, vaya, reconcíliese con su hermano. Esa es la función de nosotros, velar por la conciencia, la paz de mi hermano, no por la mía propia, porque mis otros hermanos se preocuparán por la conciencia mía. Entonces dice la palabra de Dios: pero yo os digo, el versículo 22 de Mateo, volvemos a nuestro tema central. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que llame fatuo a su hermano estará expuesto al fuego. ¿Saben por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué dice la palabra eso acerca del necio y del fatuo? Porque cuando usted le llama necio a su hermano, mire lo que significa necio en la palabra de Dios. Una conclusión de lo que es la palabra necio: es una persona débil, tonta, que desprecia la palabra de Dios, con obras detestables, sin hacer nada bueno. Cuando usted trata de necio, o sea, cuando usted le da un trato a su hermano, cuando usted no trata de manera adecuada, sino que lo trata de necio, es como si lo estuviera tratando como un inconverso, o peor que un inconverso. Porque mire que dice la palabra de Dios hablando acerca de los necios. Tengo el versículo de los padres necios, de las esposas necias y los hijos necios. Dice en Proverbios 14:9 que un hombre necio se mofa del pecado. Dice en Proverbios 14:9. Y en Proverbios 14:1 dice que una mujer necia derriba su propia casa. Y en Proverbios 17:25 dice que un hijo necio trae dolor a sus padres. Lo estoy leyendo así para, digamos, pueden anotar solamente la cita bíblica, no para que lo busquen, porque pues voy a pasar muy rápido por allí. Entonces, solamente es para que entiendan que cuando usted trata de necio a su hermano, cuando usted le da un trato como si él fuera un hombre necio, lo está tratando de esa manera, lo está tratando como si fuera un inconverso. Depende del trato que usted le dé a su hermano. Pero dice también una definición de fatuo. ¿Qué significa fatuo en la palabra de Dios? Describe a aquellos que siguen caminos equivocados, confiando en su propia sabiduría y rechazando la dirección de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando usted le está dando un trato a su hermano que no corresponde como a un verdadero creyente, entonces da a pensar que es que usted es el que no es creyente verdadero. Cuando yo trato a mi hermano como no se debe, cuando trato a mi hermano con desprecio, lo trato como necio, como fatuo, estoy demostrando que él es el creyente, y el que no soy verdaderamente creyente soy yo. Eso es lo que demuestra la palabra de Dios. Por eso dice que el que trate necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Porque estaría yo demostrando con el trato que le doy a mis hermanos como si yo no fuera un verdadero creyente. Y por eso la palabra de Dios nos llama a tratar de la mejor manera a nuestros hermanos si son verdaderos creyentes, y a todos. Luego dice, saltamos hasta el
versículo 27. El versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasiones de caer, sácalo de ti. Y lo mismo habla de la mano derecha, si es ocasiones de caer, córtala. Mire, esto es lo que nosotros llamamos en español una hipérbole, ¿no? O sea, no está diciendo que literalmente tengamos que sacarnos el ojo o literalmente tengamos que cortarnos la mano. Esto es lo que llamamos hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Cuando nosotros aumentamos o disminuimos algo de manera exagerada para poder dar a entender algo. Eso es una hipérbole. Cuando lo exageramos o lo disminuimos de manera exagerada para dar a entender algo. Les doy un ejemplo. A mí me mandan a hacer un mandado al banco y yo me estoy demorando y la persona me llama y me dice, vea, ¿qué pasó que usted no ha venido? Yo le digo, no, hay una fila como de 10,000 personas. La persona que me está escuchando sabe que no hay 10,000 personas, pero quiero darle a entender que hay muchas personas en la fila. Y el Señor Jesucristo utiliza estas cosas o estas hipérboles para que nosotros podamos entender, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos duros para entender. Y somos duros de servicio y somos duros de corazón para entender. Y por eso Él nos habla de esta manera, para que podamos entender lo que significa esto. Dice la palabra de Dios, hablando de los duros de corazón, en Hebreos capítulo 4. Dice el capítulo 4 de Hebreos, y dice el versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo pues de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy estamos escuchando la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el Señor nos tiene que hablar de esa manera para que podamos entender con exageración, para poder entendamos. Y dice en Efesios, capítulo 4 de Efesios, y dice el versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. No. Efesios capítulo 4, bueno, se me perdió la cita, mi hermano, pero habla acerca de eso, de la dureza de nuestro corazón. Sí, es Efesios. Es Efesios, mis hermanos. Estaba en Gálatas. Dice 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, por la dureza de nuestro corazón es que Dios nos habla así y también nos hablaba en parábolas y colocaba ejemplos de la vida para que pudiésemos entender. Entonces, nos habla acerca del ojo, que si tu ojo te es ocasiones de caer, sácalo. Pero mire qué significado tiene cuando dice, si tu ojo te es ocasiones de caer, sácalo. La palabra de Dios nos enseña ahí, en el mismo Mateo, mirando el significado que tienen los ojos en la palabra de Dios y por qué Él utiliza esta frase para que nosotros podamos entender. Mateo capítulo 6, dice el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Oiga, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, nos lleva a pensar en esto, mire. Allá en el libro de Josué nos habla de Caleb, ¿no? Y dice que Caleb vio y codició. Es que es por el ojo que entra el pecado. Es por el ojo que entra el pecado. Entonces dice que Josué vio y codició. Entonces vio un manto babilónico muy bonito y lo tomó. Vio, Acab, en el libro de Josué, ¿no? En el libro de Josué, Acab, el pecado de Acab. Entonces dice que Acab vio un manto babilónico muy bonito, lo vio primero y lo codició. Luego vio 200 siclos de plata y un lingote de oro y lo tomó. Pero por el ojo
entró el pecado a este hombre. Y tenemos el ejemplo de David, ¿no? David dice que estaba en la terraza de su casa y vio una mujer bañándose desnuda y la vio y la codició. Es por el ojo que entra el pecado. Por eso cuando te dice, si tu ojo te da ocasiones de caer, sácalo. Lo que está diciendo es corte con el pecado del ojo. Corte con lo que usted puede ver y que puede anhelar a través del ojo. Eso es lo que está diciendo. Por eso cuando en Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, pongo un ejemplo que se ve a menudo, claro. La pornografía. Si usted dedica su ojo, su visión a estar viendo pornografía, pues eso lo que le va a llevar es al pecado, pero a la práctica del pecado. Y lo que está diciendo el Señor, no que literalmente se saque su ojo, sino que corte con el pecado, que corte con lo que está viendo sus ojos. Y dice también la palabra de Dios, mire, yo miro que todo esto comienza desde allá de Génesis, ¿no? Acerca del ojo. ¿Y por qué digo que comienza allá de Génesis? Miremos el libro de Génesis y verá qué dice Génesis. En Génesis el capítulo 3, pero voy a leer desde el versículo 1 para que puedan entender acerca de lo que está pasando. Dice, el capítulo 3 de Génesis dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Oiga, mire, esto es una verdad medias o es una paradoja. Porque efectivamente cuando comieron del fruto, se le abrieron los ojos para el mal, pero fueron cegados para lo espiritual. Porque Dios nos enseña que nosotros estábamos en tinieblas, que estábamos ciegos. Y cuando estos primeros seres humanos, Adán y Eva, comen el fruto, se le abren los ojos para el mal, pero se le cierran para el bien, se le cierran para lo espiritual. Entonces, en ese momento, desde ese momento, el ser humano se le fueron abiertos los ojos para el mal, pero cegados para lo espiritual. Entonces, por eso, cuando Dios nos dice, si tu ojo te es ocasiones de caer, sácatelo, de manera simbólica. Corte con el pecado que le está causando todo lo que sus ojos ven. Todas las cosas malas que sus ojos ven y que usted las lleva a su interior, las interioriza, y entonces ya usted comienza la práctica de lo que ha visto o lo que desean sus ojos. Dice la palabra de Dios en Isaías, hablando acerca de una profecía, también hablando de los ojos. Una profecía que luego fue cumplida, capítulo 9 de Isaías. Dice la palabra de Dios así, el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y nos referíamos primero al versículo de allá de Génesis, ¿no? Que a pesar de que el pecado de la primera pareja nos abrió los ojos para el pecado, pero nos encegueció para lo espiritual, bueno, aquí Dios nos está dando una profecía acerca del profeta Isaías, que ya no venía un día que no íbamos a estar más en tinieblas, sino que iba a venir alguien que nos iba a abrir los ojos para lo espiritual, para que pudiésemos adorarle a Él, verle a Él, reconocerle a Él. Y esa profecía se cumple. Recuerden que en Hechos, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo le está contando al rey Agripa, eso es en Hechos 26, le está contando al rey Agripa lo que vio él, lo que le pasó a él cuando él se convirtió al Señor, cuando el Señor se le apareció en el camino.
Hechos capítulo 26, y dice el versículo 16 así, que el Señor le dijo a él, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que les abra los ojos. Y esa profecía se hizo efectiva en nosotros. Recuerde que Pablo es el que, digamos, regó la palabra a los gentiles, a aquellos que no pertenecemos al pueblo judío. Él fue que trajo la palabra que nos pudo llegar a nosotros, y esa palabra fue regada por todo el mundo, y fueron nuestros ojos abiertos. Fueron nuestros ojos abiertos a través del evangelio que llegó a nosotros. Aquí se está cumpliendo esa profecía. Pero también volvamos a Mateo en el capítulo 5, donde estamos en nuestro tema central. También habla de las manos, ¿no? También nos habla de las manos, que si tu mano es ocasiones de caer, córtala, dice la palabra de Dios. Dice, y si tu mano derecha te es ocasiones de caer, córtala. Mire, ¿qué significa la mano derecha? Esta mañana nuestro hermano también nos hacía un recorderis acerca de que Él nos tomó de la mano y nos sacó. Así como sacó al pueblo de Israel, tomándolos de la mano, así un día también lo hizo con nosotros, aquellos que hemos creído, que hemos tenido el privilegio de conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Nos tomó de la mano y nos sacó de donde estábamos, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de allá nos sacó. Pero, ¿cómo debo permanecer yo asido de la mano de mi Señor? Pues tengo que tener mis manos limpias para poder estar con Él. Mis manos debo apartarlas del pecado, tengo que tener mis manos limpias para poder que Él mantenga su mano asida o cogida de mi mano, porque si yo tengo las manos sucias, el Señor no acepta inmundicia. Y si yo quiero estar cogido de la mano de mi Señor, pues tengo que tener mis manos limpias. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tengo que tener mis manos apartadas del pecado. Y ustedes recuerdan el caso cuando llevaban el arca, este joven Usa, se llamaba, el que colocó la mano, y cualquiera podía decir, pero es que Dios es injusto. Cualquiera podía pensar eso. Si es que el arca se iba a caer y él solamente le colocó la mano. Pero recuerden que en el arca estaba la presencia misma de Dios. Y ninguna cosa inmunda, ninguna mano, si a Moisés le dijo, quítate el calzado de los pies porque nada inmundo puede pisar donde yo estoy, donde está mi presencia. Y este joven, pues de manera, digamos, por hacer algo bueno, quiso colocar la mano, inmediatamente cayó muerto. Porque debemos de tener nuestras manos limpias para poder permanecer asidos de la mano del Señor. Y recuerden ustedes cuando estaban en la guerra, ¿no? Y Moisés cada que alzaba su mano, la tenía alzada, el pueblo de Israel derrotaba. Y cuando él se cansaba y bajaba la mano, entonces los otros pueblos arrollaban, por decir así, al pueblo de Israel. Porque cuando tenemos nuestras manos arriba, cuando tenemos nuestras manos asidas de Dios, pues queremos decir con eso que estamos caminando con Dios. Pero si yo bajo mis manos porque mis manos están sucias, pues no estoy caminando con Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 41, hablando acerca de las manos y del significado que tienen las manos en la palabra de Dios. Capítulo 41, dice el versículo 13 así: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Oiga bien, allá en Mateo dice que si tu mano derecha te es ocasiones de caer, córtala. Si te es ocasiones de caer, córtala. Si tienes tus manos sucias, o sea, corte con el pecado. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene de nuestra mano derecha. Y Él no nos puede sostener si
si no andamos conforme a lo que Él quiera que andemos en comunión y en santidad. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y dice también, mis hermanos, en el Salmo 24, dice el versículo 3 y 4, dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Vuelvo y les repito, cuando la palabra de Dios está diciendo que si tu mano derecha te hace ocasiones de caer, córtala, está hablando simbólicamente para que apartes tu mano del pecado, porque si querés permanecer asidos de la mano de Él, debemos de tener manos limpias, hablando en lo espiritual, ¿no? Hablando de la santidad y de la comunión con Él. Debemos de tener nuestras manos limpias para que siempre estemos asidos de la mano del Señor. Y dice el libro de Éxodo, hablando acerca del ejemplo que les colocaba ahorita, Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Y dice el versículo 11 y 12 del 17, dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno al lado del otro, y así en sus manos hubo firmeza hasta que se puso el sol. Mire, nos muestra cómo es algo tan esencial nosotros permanecer asidos de la mano del Señor. Pero entonces pasa algo importante aquí, que cuando Moisés se cansaba, bajaba la mano, pero hubo dos personas al lado y lado que le animaban y le ayudaban a sostener su mano y colocaron una piedra para que su mano no se soltara del Señor. Bueno, así también debe ser entre nosotros. Cuando yo veo a mi hermano, que él siempre ha permanecido, ha sido de la mano del Señor, pero llegó un momento, alguna situación que lo desanimó y se cansó y se soltó del Señor, pues deben haber hermanos ahí al lado de él que le digan, venga, no se suelte de la mano del Señor. Él es el que nos toma de la mano y Él es el que nos saca de la mano y el que nos permanece asidos de la mano. Y dice que estos dos hombres colocaron una piedra y le colocaron la mano y le sostuvieron la mano a Moisés allí para que no se soltara del Señor, ya que Moisés era, digamos, el intermediario entre el pueblo y Dios. Lo importante que es tener una mano limpia para estar siempre asidos de la mano del Señor. Y dice en Primera de Reyes, mis hermanos y amigos, dice el libro de Primera de Reyes en el capítulo 13 de Reyes. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, ya hemos visto la importancia de tener nuestras manos limpias. Y hay una cosa importante, no debemos utilizar nuestras manos para deshonrar a Dios. Aquí nos habla de cuando utilizamos nuestras manos para juzgar a los demás, cuando antes no nos hemos visto nosotros mismos. Mire lo que estaba pasando aquí. Les voy a leer la historia cortica, porque es cortica, para que puedan entender el versículo que les voy a decir. He aquí que un varón de Dios, versículo 13, ¿no? Y capítulo 1 dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de aquel varón de Dios,
que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Mire, había aquí un hombre, un rey, el rey Jeroboam, estaba apartado de Dios, estaba ofreciendo sacrificios a un ídolo. Dios mandó a un profeta diciéndole que ese sacrificio o ese altar que él estaba haciendo allá se iba a quemar y se iba a desmenuzar, que iba a acabar con ellos, y que aquellos que estaban haciendo lo mismo, pues iban a hacer sus cenizas allí quemadas. Y este hombre de rabia lo primero que hizo fue lanzar su mano y dijo prenderle, pero cuando llegó a acusar a este hombre de Dios, dice que la mano se le secó. La mano se le secó. A veces nosotros estamos haciendo lo mismo que está haciendo el hermano y nosotros lo único que hacemos es acusar al hermano. Y vemos lo que él está haciendo, pero no vemos lo que nosotros estamos haciendo. Y vemos el testimonio del hermano, pero no vemos nuestro propio testimonio. Y a veces puede ser que el de nosotros es peor al del hermano, pero utilizamos nuestras manos para acusar. Y mire lo que le pasó a este hombre, se le secó la mano, porque, como les decía, mis hermanos y amigos, primero debemos examinarnos nosotros mismos, ¿no? Y como les decía al principio, yo velo por la conciencia y la tranquilidad y la paz de mi hermano. Y ya mis hermanos se preocuparán por la conciencia mía. Pero es así que funciona, es así como funciona. Yo no busco mi propio bienestar, yo busco el bienestar de mis hermanos. Y mis hermanos buscarán el bienestar mío. Y así funciona el cuerpo del Señor y así funciona la iglesia. Y yo no debo de tratar a mis hermanos con menosprecio, o no debo tratar a mis hermanos dándole un trato como peor que un inconverso, porque vengo a demostrar como si yo fuera el inconverso. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria, te agradecemos, Señor, en esta mañana por esa porción de tu palabra, Señor, que haga reflexionar, Padre, en nuestras vidas y que podamos nosotros, Señor, verdaderamente dar un buen testimonio en nuestras vidas de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. El comportamiento como hermanos, el comportamiento como creyentes, Padre, que podamos nosotros andar en tus caminos, apartar nuestro ojo del pecado y que nuestras manos puedan estar limpias para estar asidos y cogidos de tu mano siempre, Señor. Padre, gracias pues por tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que lleves a cada uno de mis hermanos y a mis amigos, a los visitantes, a sus casas, a sus hogares, con bien y seguridad, Padre. Entregamos nuestras vidas en tus manos. Seas tú tomando el control total de nuestras vidas, de modo que todo lo que nosotros hagamos o digamos o pensemos sea grato delante de tu presencia. Padre, te rogamos, por favor, por estos corazones, donde ha sido sembrada esa semilla, Padre, que ojalá sea una semilla, Padre, que dé fruto, Padre, que caiga en buena tierra y que dé un buen porcentaje de fruto, Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.